Juan, el patrón de Catacao. Arenas, buena segunda. Mi San Juan, el patrón de Catacao. San Miguel, de mi Piura señorial. El sol está que requema en las arenas de Piura. De este sol incandescente, del desierto de Sechura. De este sol incandescente, del desierto de Sechura. Otra vez. Cuenta la leyenda que una raza milenaria liderada por Memnón, gran pájaro errante, fue el primer hombre en posar su planta y asentarse en un hermoso valle, un paraíso desconocido, un exuberante valle de frondosa vegetación, cercado por calcinantes arenas. Suelo virgen, sin ser rollado por hombre alguno, que recibió a aquellos aventureros venidos de extraños confines, guiados, dirigidos y comandados por Memnón, jefe del clan. Fueron los mismos incursionistas que lo denominaron con su lengua nativa, Cataccaos. Años después, otro curaca, Ñarigualat, a quien se le conoció como el cofundador de Cataccaos, llegó y asentó su tribu en el valle, atraído por noticias promisoras de la benignidad del clima, fertilidad del suelo, agua, leña, fauna y otras cualidades de la región. Con plena armonía con Memnón, quien le demostró amplia hospitalidad por tratarse de un jefe honesto y con intenciones de colaborador en el manejo de la administración del naciente señorío Tayán. Es al advenir la fusión tribal de estos dos jefes, Ñarigualat y Memnón, que se formaliza la integración familiar organizativa de los dos curacazgos, cuando aparece la existencia de un dios al que toman como divinidad superior y consagran como dios oficial del ámbito Tayán, y que en su lengua denominan Gualat, que significa ojo luminoso gigantesco que avisora a la lejanía. Somos los Tayanes, raza milenaria, tenaz pero pacífica, solidaria y muy fraterna. Cientos de años después, con la llegada de los españoles y la religión católica, nuestro Cataccaos se mantiene vigente con sus costumbres y tradiciones. Sindilá,
pueblo de ceramistas que han vencido al tiempo con la técnica ancestral del paleteo para confeccionar ollas, cántaros, cocinas, maceteros y tinajas de arcilla. Entrada a la ciudad de Catacaos. Nuestro templo San Juan Bautista, hermosa joya arquitectónica con estilo neoclásico, adornada en su parte interna y externa con óleos y esculturas que nos sumergen en el mundo místico. Es calificada como una réplica de la Capilla Sixtina por su belleza y majestuosidad. Calle Comercio es el alma de la actividad artesanal. Aquí se encuentran las casas talleres de joyeros con la fina filigrana en oro y plata, talabarteros con vellos repujados en cuero, los potos, calabazas y mates burilados, y vendedores de diferentes objetos de artesanía. Los hermosos sombreros de paja toquilla que elevan la elegancia del distinguido caballero peruano o extranjero. Nuestra plaza de armas con su fuerza cautivante y frescura de los aires, y en la parte central el monumento al filántropo sacerdote Juan de Mori y Alvarado. Los talleres de arte de renombrados pintores y escultores. La exquisitez de nuestra gastronomía expresado en el ceviche, seco de chabelo, carne asada, majado de yuca, sopa de novios, copús y la sabrosa malarrabia de tiempos de Cuaresma y Viernes Santo. La fortificante chicha de jora constituye el néctar tallán por su preparación y sabor. Es la única con rico sabor en todo el país. Nuestras festividades religiosas. Semana Santa es la fiesta mayor del distrito y de interés cultural, regional, nacional e internacional. El culto a los muertos el 1 y 2 de noviembre. La bajada de Reyes en el caserío de Narigualá el 6 de enero de cada año. La algarabía de los carnavales, donde participan diferentes sociedades carnavalescas. Nuestros grandes equipos de fútbol, representantes del balompié cataquense, evocando a recordadas figuras del deporte rey y otras grandes actividades como aniversario de Catacaos. Por esto y mucho más, Catacaos es un distrito con grandes costumbres y tradiciones. Catacaos, villa hermosa de mi pueblo, villa gallarda y triunfante, orgullo de mi Perú. Hola amigos y amigas, soy el profesor Matías Cruz Sandoval. En esta oportunidad para invitarlos a participar de el programa Identidad Cultural, desarrollando cultura desde Catacaos para el mundo. Y estaremos conjuntamente con ustedes como invitados de honor, participando también del desarrollo cultural de nuestro querido Catacaos, de nuestro querido Perú. Ya está aquí con ustedes, Canal 4, siempre contigo. Amigos, amigas, televidentes de Catacaos, de toda la región Piura y de nuestro querido Perú. Buenas noches tengan todos ustedes. De antemano, nuestro agradecimiento por haber aceptado el día de hoy esta invitación para hablar sobre la historia
de Catacaos dentro de la historia, de ese marco grande, de ese marco gigante, la historia de la patria. Por esta razón, vuelvo con ustedes después de una ausencia de más de año y medio. Y aquí ojalá siga nuestra mejoría en salud y poder estar un tiempo más en las pantallas de Canal 4, un canal que siempre está contigo y que se preocupa mucho por el desarrollo cultural de Catacaos, con su programador y director Carlos Alberto Lachira Zapata. Gracias a la invitación de Carlos y también la insistencia de exalumnos, exalumnas, padres de familia, madres de familia, ciudadanos, porque los ha motivado el triunfo obtenido por las alumnas del Colegio Juan de Mori, donde les hablan de mi modesto aporte cultural dentro de la historia, porque estaban muy desesperadas buscando datos sobre Catacaos. Bien, y bueno, acepté, hicimos una maratón ¿no? de estudios, y eso ha hecho que, bueno, ocupen el primer lugar. Felizmente me encontraron porque yo en horas de la mañana estuve en el hospital y regresé, como siempre, a desayunar a mi casita, y ellos me abordaron en plena Avenida Heredia. Y entonces, como docente, como profesor, dije, aquí hay un interés enorme de estas chicas, quieren aprender y dar a conocer, como poniendo en práctica su lema del colegio que tienen ahí: ingresa, aprende y sale a enseñar. Hoy día pueden hablar algo de lo que significa la historia de nuestro pueblo Catacaos o distrito Catacaos en general. El título que hemos dado es Catacaos en la historia de la patria. Y está bien ubicado porque Catacaos es un pedazo de corazón de la patria que se desarrolla en el norte del Perú. Pero poco sabemos en qué etapa de nuestra historia se desarrolla Catacaos. En primer lugar, vamos a ver que la historia del Perú se divide en dos grandes etapas, nada más. La etapa autónoma, la etapa de la dependencia o colonia, bueno, y una tercera que le llamamos etapa de la independencia, y que estamos celebrando los 200 años. De tal forma que Catacaos está insertada ahí. Pero vamos a iniciar este programa porque lo hemos dividido en 4 partes, o sea, en 4 programas. Vamos a iniciar este programa con Catacaos dentro de la historia de la patria en la etapa autónoma, ¿Qué comprende la etapa autónoma? Es el desarrollo cultural de nuestra patria, donde las culturas se desarrollan con su propia creatividad, con su propia sabiduría, y se convierten en cazadores, en pescadores, en agricultores y posteriormente en ceramistas. Ahí en esta etapa autónoma encontramos horizonte cultural, que es el primer horizonte cultural denominado horizonte cultural temprano, donde se encuentra el desarrollo de las culturas chavín,
la cultura Paracas, ¿no? Y otras culturas que desarrollaron grandemente en esa etapa o quizás más antiguas, es el caso de la cultura Caral. Pero todas alcanzaron un desarrollo cultural en diferentes aspectos. Esa etapa fue larga porque fue la primera etapa formativa de la historia del Perú. Dentro de este horizonte cultural temprano está el periodo que les manifestaba la etapa autónoma, que es larga, y la etapa que corresponde o periodo cultural temprano. Luego está un periodo intermedio temprano, un periodo cultural intermedio temprano, donde están los mochicas, inclusive parte de ese periodo de desarrollo, la cultura vicús y otras culturas que pertenecen a esa etapa. Luego viene un horizonte cultural medio, donde se desarrolla la cultura tiahuanaco o tihuanaco. Es una cultura que alcanza desarrollo y cuyos vestigios de su creación o creatividad llegan hasta la parte norte del Perú. Era una etapa en que se desarrolla grandemente la cultura tiahuanaco o tihuanaco, cuyos orígenes están en las alturas de lo que es la parte de meseta de Callao. Dentro de este horizonte cultural medio hay algunas culturas que se desarrollan, que tienen importancia en la historia de la patria, pero que su tiempo fue muy corto, porque pronto viene el horizonte o el periodo cultural intermedio tardío. El intermedio tardío se caracteriza por los desarrollos regionales. ¿Cuáles son los desarrollos regionales? La agricultura, la pesca, la cerámica, es decir, se desarrolla mayormente la ganadería, los cultivos. Ya llega el maíz, más cultivos de camote, de zapallo, para la alimentación. De igual manera, la crianza de ganado, entre ellos la llamada llama costeña. Y dentro de ese desarrollo intermedio cultural tardío está la cultura chimú, está la cultura catacao, sotayán también que le llaman, ¿cierto? Está la cultura sicán o cultura lambayeque. Y aquí se desarrollan tres mitos importantísimos para comprender la historia de los desarrollos culturales del intermedio tardío. ¿Cuáles son? El mito de Tacainamo, que nos habla de los orígenes de la cultura chimú, que se desarrolla en la parte de las costas del Departamento de la Libertad, también conocido como Trujillo. Luego tenemos la cultura lambayeque, actualmente ya desarrollo de la cultura sicán, donde encontramos otro mito, el mito de Nailán, que da lugar al origen de la cultura lambayeque, con su personaje principal llamado Yampayec. Y más al norte del Perú
se desarrolla la cultura Catacaos o cultura Tayán. Aquí se desarrolla otro mito llamado el mito de Mecnón, que se enlaza con Nailam y Tacainamo y se convierten en los ejes principales de los desarrollos culturales del intermedio tardío en la costa norte del Perú. Fueron pescadores, fueron agricultores, fueron ganaderos, fueron grandes ceramistas y recibieron influencia de otras culturas. Estos dominios, por ejemplo, de Catacaos, según las evidencias encontradas de Catacaos o cultura Tayán, lo encontramos hacia los límites de Olmos. Sigue lo que es nuestro territorio, pasa a los territorios de Sullana, antes que Sullana, Piura, lo que es ahora Castilla, Chapairat, bueno, de ahí Sullana con todo su aspecto productivo, sobresaliendo el río Turicarami o río Chira, y sigue más al norte con Máncora. Máncora perteneció a Catacaos, a la cultura Tayán, y luego los Tumpis o Tumbes. Bueno, eso es Catacaos en la historia de nuestra patria dentro del desarrollo del periodo intermedio tardío, repito, de la historia de nuestra patria. Es un periodo de autonomía, de desarrollo propio, de desarrollo de su sabiduría, de su creatividad. No hubo influencias de ninguna otra cultura, como algunos sostienen que los españoles influenciaron en el desarrollo cultural de los tayanes. Cuando los españoles llegan, nuestra cultura estaba muy desarrollada y se le llamó la nación Tayán, porque Mecnón, y acaban de verlo en este ligero spot, por supuesto que es un spot actualizado, que Mecnón en el periodo intermedio tardío, acá ya por el año 1750, o sea, entre los siglos 6 y 7, llega a Catacaos. Ahora, ¿de dónde viene? Esa es una teoría que, bueno, dentro de mis conocimientos continúo en esa investigación. Pero para mí, llegaron, yo siempre le he dicho a los alumnos, procedentes de la parte norte del Perú, especialmente de los aztecas, ¿no? De los aztecas que poblaban lo que es el territorio de México actualmente, de igual manera de los mayas, y porque ellos desarrollaron ya su cultura, necesitaban tierras para cultivar sus alimentos y pusieron en acción sus conocimientos de las embarcaciones en balsas para buscar nuevas tierras. Organizaron su expedición y llegaron después de algún tiempo a Catacaos, y esto es lo que sostienen varios, entre ellos Juan José Vega, por ejemplo, que habla de la llegada de los por la parte de la costa, le llama un desarrollo costeño, y así muchos, y encontramos en páginas de la historia muchas palabras relacionadas con México. Efectivamente, encontramos apellidos de cataquenses relacionados con México, y encontramos también un hablar cantarino de Catacaos con los mexicanos, y muchas costumbres, la vestimenta, ¿no? Inclusive hace algunos años sucedió un accidente donde un conductor
en estado de ebriedad, atropelló a varios niños que estaban en sus horas de recreo. Ese lugar se llamaba Hualac, ¿no? Y entonces encontramos ahí a una evidencia. ¿Quién fue Hualac o quién fue Hualac, como le llamamos nosotros acá? Pero el primero en llegar, según nuestra historia, cargado de mitología, por cierto, el primero en llegar fue Memnón, con un séquito de hombres y de mujeres, valientes le llamamos ahora, con gran coraje para llegar a las costas y encontrar un cerro maravilloso llamado Cerro Tunal, donde muchos cataquenses no vamos, o muchos cataquenses no conocemos. Ahí está, en horas de la noche, alumbrado por la luna, más o menos tiene una altura de 80 a 100 metros, y uno puede subir. Ahí en la parte, bueno, yo estaba muy joven cuando llegué por ahí, había la tuna, por eso le pusieron Cerro El Tunal. De igual manera, hay piedras, así como esas piedras que hay por Paita, por la Islía, así, sí conocen la Islía, entonces, y también algunas partes arenosas. Se manifiesta que Memnón subió a este cerro, que ustedes lo ven ahí, en horas de la mañana, y desde lo alto gritaba Catacaos, Catacaos, Catacaos. Pero una pronunciación más acentuada, más grave, por cierto, de aquella época, de acuerdo a su idioma, y cuando bajó, los integrantes de su expedición le manifestaron que qué había visto. Entonces él les dijo que lo que había observado era un valle grande, exuberante, lleno de vegetación, de animales silvestres. Y se quedaron asombrados y todos dijeron, esto es Catacaos. Caminaron más a la parte este, porque este cerrito está cerca de la playa, que si nuestras autoridades de años atrás hubiesen aprovechado, porque las escrituras de nuestros abuelos o bisabuelos, esas escrituras indican que los terrenos de Catacaos que están en la margen derecha ya no pertenecen a la comunidad. Yo no sé por qué los integrantes de la comunidad van y donan terrenos y hasta venden. Esos terrenos son propiedad de la población desarrollada en esos sectores, en los lugares de lo que es Cumbivira, de lo que es Paredones, La Piedra, Palo Parado, San Miguel, San Jacinto, La Legua, etcétera, ¿no? Y bueno, y hay hacia la parte desértica de este lugar, hay todo el sitio llamado Congorá, donde encontramos riqueza mineral, empezando por el kilómetro 14, que está un poco más allá de Paredones, encontramos unas canteras de yapato, de cemento. De igual manera acá en Cumbivira, está cerca, claro que últimamente ya Cumbivira no pertenece a Catacao, sino a La Arena, pero ahí tenemos el cuarzo, ¿no? Quizá dirigentes de las comunidades, por no trabajar en bien del desarrollo colectivo, ¿qué es lo que hicieron? Vender esos terrenos a compañías y comprometer al pueblo para que no digan nada, ¿no? Ese pueblo era, por ejemplo, es Cumbivira. De igual manera,
Más allá encontramos las llamadas canteras de yeso, donde había recuerdo muy bien a un señor Ancajima de aquí de Catacaos que traía el yeso de ese lugar. Pero últimamente con los estudios de avance de la geología han encontrado pues petróleo, han encontrado gas y han concentrado la explotación de estos productos en la Tortuga, ¿no? Cerca a Paita. Y es por esta razón que antes les dije que para llegar al Cerro Tunal era completamente difícil, alto, ¿no? Arenoso, no entraban los carros, ahora ya ingresan carros. ¿Por qué? Porque en aquellos años no había carretera, en los últimos años ya con la explotación del gas, del petróleo, pasan por ahí hacia San Pedro, donde hay otro yacimiento de petróleo y de gas. Eso va a la explotación. Catacaos está con riqueza mineral, pero no se quiere decir a la población que es lo que hay ahí en ese lugar. Cuando hubo el temblor, el año 2005 creo, el temblor, hubo cuarteamiento y brotó petróleo. Pues nadie dijo nada. Ahora esos terrenos son vendidos a ladrilleras, a compañías de gran producción, y algunos, los pobladores que han sido afectados por esta explotación reciben un miserable valor por cada quintal de mineral explotado. Así está nuestro país y así está nuestro territorio, donde no van las autoridades. Eso es lo lamentable. No los conocen. Las autoridades, cuando les hablan de Congorá, ¿qué será Congorá? Donde les hablan del Cerro Tunal, ¿qué será el Cerro Tunal? ¿Dónde queda? ¿No? Cuando solamente nos comprometemos y nos enredamos en realizar acciones o actividades o algunos proyectitos, ¿no? Proyectitos aquí en Catacaos como ciudad, o a donde hay caseríos o centros poblados, pero no aprovechamos la riqueza que tenemos tanto en la parte este como oeste. Al este me refiero a el Morán, ¿no? O Morante, perdón, Morante, y tenemos por ahí pampas para la agricultura, para el desarrollo de cultivos alimenticios, etcétera. ¿Y qué otras cosas habrán en medio de esos lugares desérticos que pertenecen a Catacaos? Esto es la parte del desarrollo cultural de Catacaos en la historia de nuestra patria. Y casi poco se conoce, poco se enseña a los estudiantes este periodo del desarrollo de nuestra historia local o nuestra historia distrital. Vamos a una ligera pausa y volvemos con ustedes. Con mi San Miguel de Piura, Juan San Juan de Catacao, revive las esperanzas de mi Piura señorial. Con mi San Miguel de Piura, Juan San Juan de Catacao, revive las esperanzas de mi Piura señorial. ¿Y qué dijo usted, compadre? Un rico poto de chicha para calmar la sequía y una chola buena moza que me dé los buenos días. Segunda, compadre. Vamos, Lari. Eso, eso.
Continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Y a todos nuestros amigos televidentes, todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía, les comunicamos que pueden hacer sus llamadas al teléfono 969 816 o 116, perdón, 16 y 990. Repito, 969 816 990. Aquí estamos dispuestos a contestarles cualquier pregunta. Sí, había una pregunta que llegó antes, que por qué en los concursos, por qué en las charlas nunca se hablaba de la historia de Catacaos en ese campo de la etapa autónoma que nos está refiriendo. Sí, pues, tiene razón el amigo oyente o televidente. Generalmente se habla, por ejemplo, del sombrero de Pajatoquía, que tiene importancia histórica, por cierto. Se habla de la gastronomía, que también tiene importancia histórica, pero no se tiene en cuenta el aspecto del sincretismo que hay de las comidas, ¿no? Y por eso muchos hablan de que el arroz es de Catacaos, ¿no? Ya vamos a llegar a ese momento. Yo creo que tenemos que empezar, ojalá en el PEL que están elaborando, ojalá tengan en cuenta esto y se desarrolle las etapas históricas de Catacaos en la historia de la patria, porque no todo es republicano. Aquí todo se habla de la etapa republicana. En la oficina de turismo, por ejemplo, aquí en el local municipal, encontramos aspectos relacionados de la etapa colonial para adelante, pero de la etapa autónoma no hay nada. ¿Cómo hablar de la historia Tayán? Es por eso que los guías y todos hablan, por ejemplo, de la parte que corresponde por ejemplo, a los comerciantes que llegaron a Catacaos, al desarrollo productivo que llegó de Europa a Catacaos, pero no hablan del desarrollo productivo de Catacaos en la etapa autónoma. Hay que conocer eso. Hay mucho más, por cierto, hay mucho más, pero siempre en la televisión tenemos que respetar el horario, los programas, etcétera. Entonces, repito, nuestro celular 969-816-990 para cualquier inquietud que tengan ustedes desde sus hogares, en cualquier parte de nuestra región, en cualquier parte de nuestra patria. Tratamos temas que tienen que ver con la historia de nuestro distrito. La historia de Catacaos no se inicia con la historia del distrito, que es otra cosa que también tenemos que aclarar. La historia de Catacaos se inicia hace años, ya con la investigación arqueológica, antropológica, etcétera, ¿no? Histórica también, la ubican dentro del periodo intermedio del horizonte cultural temprano, en el periodo intermedio tardío. ¿Por qué tardío? Quizá esa pregunta aflore en ustedes, porque pertenece muy cerca al desarrollo cultural y formativo y organizativo del imperio del Tahuantinsuyo. Imperio del Tahuantinsuyo, no es imperio de los incas. Los españoles nos pusieron ese clavo, que imperio de los incas. Continuamos con la parte de Catacaos en la historia de la patria, en la etapa autónoma.
hubo cercanía con otras culturas. Repito, con Tacainamo, con Nailán y Mekong. Es por eso que encontramos muchas características cercanas entre estas culturas, hasta que los chimú pues desarrollaron su nivel cultural, quisieron invadir territorios y llegaron a Catacaos. Fue la primera invasión que soporta Catacaos en su historia. Los chimú, poco se habla de esto. A pesar de que habían sido unas culturas cercanas, ¿no?, que se desarrollan igual, ¿no?, que aportan para embarcaciones para la pesca, ¿no?, que aportan para el desarrollo agrícola, para el desarrollo ganadero, ¿no?, para ese desarrollo alimenticio. Y aquí es donde se desarrolla, con la llegada del maíz, se desarrolla la producción de la chicha de jora. Y entonces vamos a encontrar por ahí que cuando el Inca Huayna Cápac llega por estos territorios y fue recibido, porque ellos lo recibían con toda la algarabía del caso, dando las lleganas. Catacaos pues ha sido siempre un pueblo hospitalario, y la bebida que le dan es la chicha. Huayna Cápac se queda por estos lugares, se da cuenta de la comida, se da cuenta de las bebidas y de algunas enfermedades que se sufren aquí en este territorio del norte, actualmente del norte de la patria. Y ellos, dentro del dominio del imperio, querían ya extenderlo acá. Ya Catacaos había sido conquistado. Catacaos había sido conquistado. Ya estaba como un anexo del imperio de los incas, y entonces los gobernantes se ponían de acuerdo para la visita de los reyes del Tahuantinsuyo, que le llaman los incas, porque hasta la fecha, hace poco hemos estado viendo las danzas que corresponden al imperio a través de la televisión, ¿no? Y dicen, bueno, el señor, algunos historiadores, algunos antropólogos, y hay algunos hombres y mujeres de teatro, ya están entrando al campo de darle la verdadera denominación, ¿no?, de collas, por ejemplo, o sea, conservar lo que significa la colla, lo que significa el dios sol, ¿no?, etcétera. Y esto es para ir aprendiendo desde la niñez cómo se desarrolló el imperio del Tahuantinsuyo. Bueno, vuelvo a Huayna Cápac. Y Huayna Cápac le agradó la chicha. Bueno, dijo que a su retorno de la parte de Quito, porque se iban a Quito, a Loja, a Ayabaca, acuérdense ustedes de la construcción de Aipate, tenía que llevar al Cusco un promedio de 40 hombres, que eran los que preparaban la chicha en aquella época. Y esos 40 hombres serían los encargados de elaborar la chicha, enseñar tanto a las mujeres como a los hombres de Cusco a preparar esta bebida. O sea que la chicha, que muchas veces decimos es el néctar de los incas, se origina en Catacaos. Se origina en Catacaos. Y tiene sus orígenes acá con las enseñanzas. Es nuestro néctar. Y si no, ponga la mirada hacia atrás. Nuestros abuelos preparaban chicha, bebían chicha, ¿no? Nuestras abuelas, de igual manera,
y poco a poco se fue transmitiendo, ¿no?, esta actividad productiva de carácter artesanal, con las ollas de barro, por supuesto, de Simbilá, con la leña de los algarrobos, y mejorando con el tiempo, hasta llegar a la producción de la chicha de hoy. Esto, fíjense, que se da a través de nuestra historia. Esto debe enseñarse a los niños y niñas. También los profesores deben estar informados de la historia de nuestro querido Catacaos, de la historia de ese distrito. Más que todo, hablemos de la nación Tayán, que comprendía la Unión, la Arena, el Tayán, Curamori y Catacaos. Hasta la fecha existen estos distritos, pero todos son originarios de la nación Tayán. Entonces, la nación Tayán alcanzó su desarrollo. Con la llegada de Tupac Yupanqui a Catacaos, aumenta el desarrollo. Y ahí es el mito del Tampuyeró, ¿no?, el mito del señor blanco. Hemos hecho algún recorrido, se fue por otros lugares y no regresó a Catacaos, y dejó engañada a la princesa Tayán, que era la mejor chica o la chica más guapa de Catacaos, que la iban a entregar como compañera de Tupac Yupanqui, más conocido como el Resplandeciente, para que la llevara al Cusco. Se dice en el mismo cuento o leyenda de que la chica quedó muy triste, quedó llorando y, bueno, muy perdida porque había sido engañada. Y la construcción, creo que con el tiempo, de una especie de cuartel construido a base de adobes, desapareció porque ya no existe. Entonces, Catacaos está ahí. Ahí tenemos muchas cosas que aprender, que enseñar, que informar de nuestro querido Catacaos en esa etapa. Por supuesto que después de la influencia o invasión chimú, ya los incas se apoderan de este territorio y desarrollan mayormente la actividad, porque les digo que el imperio del Tahuantinsuyo no fue otra cosa que la unión o fue la nucleación de diferentes culturas o naciones de Perú. Las naciones chiquitas se fueron anexando, unas fueron conquistadas, otras se anexaron voluntariamente. Entonces Catacaos se anexó voluntariamente al Tahuantinsuyo, y es por eso que encontramos a grandes balseros, pescadores de Catacaos en la costa norte del Perú. Los españoles supieron establecer estrategias para conquistar a Catacaos con todos sus desarrollos culturales, con todos sus curacazgos, porque hay que mencionar a Ñarigualá, que fue el organizador, ¿no?, el líder del desarrollo de Catacaos. Él establece los curacazgos, tanto por hombres como por mujeres. Es por eso que tenemos curacas hombres y curacas mujeres. Hace poco, unas estudiantes de la Universidad Católica, con su profesor, un antropólogo, estuvieron visitando nuestro pueblo. Visitaron a los lugares más alejados, como La Legua,
San Jacinto, Palo Parado, La Piedra, Paredones, Montecastillo, Cumbivira, Viduque, bueno, y entre ellos buscaban a los de mayor edad, entre ellos al que les habla. Pero es el conjunto de narraciones que ellos acumulan y después los toman como de su propiedad. Pues ni siquiera ponen en los libros entrevista que le hicimos al señor tal y tal, residente en tal lugar, de tantos años de edad. El aprovechamiento siempre se da. A veces dicen, no, si está en la bibliografía, mentira, hay que investigar mucho. Las crónicas de los españoles, hay mucho que aprender, consigan esos libros, que son bien escasos en esta época, además caros. Ahí hay mucha información, por supuesto que hay una información distorsionada en todos ellos. Entre ellos les parto principalmente, por ejemplo, los dibujos. Nos ponen pues un rostro todo que parece que no es humano, ¿no? Y de ahí viene la descripción que se hacía antes en los libros, que nuestros antecesores nativos no se peinaban, claro, no había peine, no se bañaban, y encontramos libros que el Inca, el Inca gobernante, venía del Cusco a bañarse a Cajamarca una vez al año y que debían traerlo en su litera correspondiente. Es una mentira. Imagínense, es como decir, de Catacao me voy a Lima en avión o en bus para bañarle en Lima. Claro, los españoles han jugado con nuestra historia, con nuestros programas de historia. Lean ustedes muchos libros, textos, guías, no son hechos acá en el Perú ni por comisiones propias de historia del Perú, sino también son hechos en España, los editoriales de español. Ellos nos guían, nos ponen los guiones, etcétera, y bueno, el profesor, como a veces no hay dinero para comprar guías de importancia y hecha por peruanos, bueno, aceptamos esas cosas. Nosotros en la historia encontramos a esto. Por ejemplo, Guamán Poma de Ayala, vean ahí sus dibujos, porque en esa época no había fotógrafos. No vamos a decir que había fotógrafos. Como un profesor en una oportunidad me preguntó, profesor Matías, ¿sí, usted que es un investigador? Le digo, sí. ¿Dónde puede encontrar la fotografía de Lucas Cutivalú? Uy, ¿qué tal loco? Fíjate, ¿de cuánto tiempo me estás hablando? Averigua cuándo se inventa la cámara fotográfica y luego pues me vienes a pedir la foto. Se quedó pensando que a veces nos equivocamos. Por supuesto que todos tenemos errores, pero a veces por la rapidez o la flojera que tenemos de no investigar, más fácil es preguntar, y si yo fuera otra cosa le pongo una fotografía y con una serie de pinturas y le digo, aquí está Lucas Cutivalú, ¿no? Imaginariamente las estatuas o imágenes o íconos de nuestros antepasados son creados por pintores, ¿no? Que tratan de sacar el diseño a base de las descripciones que hizo, por ejemplo, Tupac Yupanqui. En Ecuador, si ustedes van al Ecuador, en la parte de Manabí, ya, por favor, hay un cuento, una leyenda o un mito del Rey Rojo. Por eso le digo, hay que conocer esto. El Rey Rojo
¿Y en qué consiste esta leyenda, llamémosle? Que llegó un rey rojo, un rey vestido de rojo. Y ahí vayan sacando ustedes la vestimenta clásica durante el Tahuantinsuyo. ¿Quién podía ser? ¿Quién llegó? Y que quería llegar con sus dominios más allá de esas zonas. Por eso se van, bueno, la parte de Quito en Ecuador está en la sierra, pero él llegó a esos lugares y organizando una expedición para ir a conquistar espacios, territorios, etcétera, más al norte de lo que es Ecuador actualmente. Interpretando muy bien la leyenda, se dice que este rey rojo avanzó con una tripulación de más o menos 40 balsas cargueras y llevó a los mejores balseros o nadadores de estos territorios, entre ellos los de Catacaos. Ojo con esto para analizar, ¿no? Los tayanes fueron grandes balseros, grandes nadadores. Luego parte de lo que son los chimú también, con el caballito de Totora. Y más al sur, parte de lo que son del desarrollo de la cultura Ica, ¿no? Entonces, esto ha significado que ellos también reconozcan que ese rey rojo no era otra cosa que Tupac Yupanqui, el gran resplandeciente, organizador, conquistador en el Imperio Incaico, fue el que dominó estos lugares, fue uno de los más grandes gobernantes del Imperio del Tahuantinsuyo que desarrollaron o que desarrolló su interés por conquistar nuevas tierras, tener nuevos dominios. Por eso que el Perú de hoy alcanzó sus territorios hasta la parte del Ecuador, ¿no? Cuando visiten esos lugares, acuérdense un poco de este humilde profesor y pregúntenle a gente adulta, gente mayor, acerca de esta leyenda, porque, por ejemplo, aquí en Catacaos se están perdiendo muchos mitos, muchas leyendas, muchos cuentos que hay que rescatarlos. Por supuesto que uno tiene que hacer esfuerzo para que con sus propios peculios, como se dice, se puedan publicar, porque de la municipalidad no se espera nada. En ningún gobierno han dado ese desarrollo educativo cultural para la publicación de libros. Concentrar, por ejemplo, un comité o una comisión de desarrollo, de investigación de la historia de Catacaos y publicarla. No tenemos por qué esperar gente de Lima, gente del extranjero, que al final lo que va a hacer es encuestar a los pobladores de Catacaos y luego elaborar la síntesis, ¿no? y publicarla y traerla acá. A él le dan importancia, pero a la gente, tanto mujeres como hombres de Catacaos, especialmente los jóvenes, no le dan esa oportunidad de desarrollar la investigación histórica de su pueblo natal. Vamos a otra pausa, ya, y luego volvemos con la parte final de esta programación de hoy. No se olviden, en el celular número 969-816-990 para cualquier llamada. Volvemos. Para calmar la sequía y una chola buena moza que me dé los buenos días y una chola buena moza que me dé los buenos días. Ay sí.
con mi San Miguel de Piura o a San Juan de Catacao. Revive las esperanzas de mi Piura señorial, con mi San Miguel de Piura o a San Juan de Catacao. Revive las esperanzas de mi Piura señorial. ¿Y qué dijo usted, compadre? Un rico poto de chicha para calmar la sequía y una chola buena moza que me dé los buenos días. Segunda, compadre. Vamos, Lari. Eso, eso. Mi San Juan, el patrón de Catacao. San Miguel, de mi Piura señorial. El sol está que requema en las arenas de Piura, de este sol incandescente del desierto de Sechura, de este sol incandescente del desierto de Sechura. Otra vez. Mi San Juan, el patrón de Catacao. San Miguel, de mi Piura señorial. Un rico poto de chicha para calmar la sequía y una chola buena moza que me dé los buenos días. Y una chola buena moza que me dé los buenos días. Ay, sí. Puente de Piura revive las esperanzas de viejo criollo que añoran esos tiempos de bonanza, con mi San Miguel de Piura o a San Juan de Catacao. Revive las esperanzas de mi Piura señorial, con mi San Miguel de Piura o a San Juan de Catacao. Revive las esperanzas Bueno, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. No se olviden, nuestro celular 969-816-990 para cualquier llamada. Y tenemos que saludar a nuestros amigos televidentes que están en sintonía desde el inicio. Mariel Juárez, Alzamora, saludos y gracias por estar con nosotros, interesadas en la historia de Catacaos. Abrazos, felicitaciones. A Natalie Bautista, según vemos acá, que está feliz, de alegría, que se ríe. A Mariel Juárez, Alzamora. Olga Quintana. Oh. Acá hay otra, Porginio Taboada. Bueno, otra persona que nos ha llamado, y hay mucho más, ¿no? Ya es imposible retroceder, pero sus saludos son importantes a todos aquellos que están reconociendo el trabajo pedagógico que hacemos aquí en Canal 4. Catacaos, por supuesto, con Álvaro Lachira, ¿no? Un director, un productor joven con características particulares propias de interés por lo que es la cultura de Catacaos, conociendo
su historia, de dónde procedemos. No podemos, reitero, quitar a Catacaos del esquema histórico del desarrollo de nuestra patria. Ya poco a poco vamos a ver Catacaos cuando llegan los españoles a la parte de Tumbes, ¿no? Cuando llegan, será la próxima clase, cuando se enfrenta el gran Chilimaza a las huestes de Pizarro. Pero antes les voy a dar a conocer, entre los pocos minutos que nos quedan, 5 minutos, ¿en qué año fue capturado este adolescente Tallán, que los españoles le pusieron el nombre de Felipío? Mucho se habla negativamente de él, lo consideran un traidor, que le daba información a los españoles, y eso es completamente falso. Él tenía que hablar, como decimos aquí en Catacaos, a la fuerza, porque los españoles lo castigaban, lo amenazaban de muerte y lo obligaron a aprender el español, el sec de aquella época que él conocía, y el quechua, para que él fuera el traductor y les informara a los españoles todo lo que había en el imperio del Tahuantinsuyo. Así que los españoles nunca dicen en los libros de que ellos informaron, porque obligaban a este joven adolescente Tallán, repito, le pusieron Felipío, lo obligaban a informar qué es lo que estaba sucediendo acá en el imperio del Tahuantinsuyo, porque ya los Tahuantinsuyo habían conquistado a Catacaos como cultura, o sea, la nación Tallán. Era un joven, según las investigaciones realizadas, estaba entre 16 y 18 años de edad, que lo encontraron cerca a la playa de 1528, 4 años para que llegara Pizarro con sus huestes. Fue capturado y llevado, porque ellos sentían la necesidad de encontrar a un personaje para que les informara todos los acontecimientos del Tahuantinsuyo y dónde estaba concentrada la riqueza y cuáles eran los lugares de mayor población donde podría existir también mayor cantidad de oro y mayor cantidad de plata. ¿Qué es lo que ha pasado con el famoso Felipío? Hay un libro publicado por un tumbesino, Espinosa Rodríguez, Guillermo. Él establece un libro llamado, y ya está en Facebook, llamado de traidor a mártir y prócer de la independencia del Perú. No. Él era de la línea de Huáscar, de Cusco, cusqueños, y Atahualpa venía de Quito. Y a los antiguos tallanes, ¿qué sucedía? Los obligaban a integrar el ejército por Pizarro, que apenas eran 13, y cuando los pizarristas salen de acá, de Catacaos, para ir a Cajamarca, llevan más de 200 hombres. ¿Cómo es? ¿Se anexaron voluntariamente? ¿Se aliaron voluntariamente? ¿O porque todos tenían miedo a ser quemados, como lo hizo este señor con el Curaca Tangarará, con Almoctase, ¿no? Que los quemaron vivos. Si ustedes
no nos dan información, los vamos a quemar vivos. ¿No? Ellos también protestaron por el abuso que cometían los españoles de, ¿no?, conseguir la relación sexual con las mujeres de los curacas, porque las tayapomas eran mujeres muy guapas, así como actualmente en Catacaos. Y los españoles tenían deseos de tener relaciones y hacer hijos aquí sin importarles el futuro de ellos. Eso es. Entonces hubo que protestar. Así que nada de que los españoles los quemaron porque ellos no querían aceptar la línea. No, eso es de verdad completamente falso. Son ya agregados que han dado los cronistas dentro de la historia de los tayanes. Nos vamos a quedar brevemente ahí, porque aquí en Catacaos hubo otro tayán que se levantó y fue Lucas Cutibalú, pero lo dejamos para la próxima fecha, cuando los españoles llegan a Tumbes, a Lucas Cutibalú y al Gran Chilimaza. Amigos y amigas, gracias por esa sintonía. Reiteramos el agradecimiento a los amigos televidentes y el próximo miércoles estaremos con ustedes. Muchas gracias por esa sintonía. Como siempre, con Carlos Alberto Lachira en la dirección y producción, su amigo de siempre, Matías Cruz Sandoval. Hasta pronto o la próxima. En las arenas de Piura, desde sol incandescente, del desierto desde Chura, desde sol incandescente, del desierto desde Chura. Otra vez, mi San Juan, el patrón de Catacao, San Miguel, de mi Piura señorial, un rico poto de chicha para calmar la sequía y una chola buena moza que me dé los buenos días, y una chola buena moza que me dé los buenos días. Ay sí, el viejo puente de Piura revive las esperanzas del viejo criollo que añora esos tiempos de bonanza. Con mi San Miguel de Piura, Juan San Juan de Catacao, revive las esperanzas de mi Piura señorial. Con mi San Miguel de Piura, Juan San Juan de Catacao, revive las esperanzas de mi Piura señorial. Abolari, buena segundo, como Peter. Arenas, buena segundo. Mi San Juan, el patrón de Catacao, San Miguel, de mi Piura señorial, el sol está que requema en las arenas de Piura, desde sol incandescente, del desierto de Sechura, desde sol incandescente, del desierto
energía y una chola buena moza que me dé los buenos días. Y una chola buena moza que me dé los buenos días. Ay, sí. Hola amigos y amigas, soy el profesor Matías Cruz Sandoval. En esta oportunidad para invitarlos a participar de el programa Identidad Cultural, desarrollando cultura desde Catacaos para el mundo. Y estaremos conjuntamente con ustedes como invitados de honor, participando también del desarrollo cultural de nuestro querido Catacaos, de nuestro querido Perú. Ya está aquí con ustedes, Canal 4, siempre contigo.